momento de reflexión con la voz del pastor. Solemnidad de la Ascensión del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre reconocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, estamos celebrando la ascensión del Señor, esta hermosa solemnidad. Precisamente el año anterior, nuestro querido Papa Francisco, en la fiesta de la Ascensión, nos regaló una reflexión profunda en donde manifestaba su satisfacción al poder abrir un año jubilar para el año 2025, este año que hemos denominado el año de la esperanza. Y en ese momento nos animaba a vivir el año de la oración, que nos preparaba para este gran momento del año de la esperanza. Hemos escuchado estos textos sagrados hermosísimos que nos hablan precisamente del momento en que Jesús sube al cielo y se produce el mandato misionero: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. A la luz de estos textos, quisiera resaltar tres ideas. Primero, a la vista de los discípulos, Jesús fue elevado al cielo. Estamos hablando de la ascensión. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos al final que aparece en escena unos hombres vestidos de blanco que dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Eso tiene un significado enorme, porque Jesús, que ha hecho todo bien, como dicen los evangelistas, todo lo ha hecho bien. Jesús, que ha hecho milagros, grandes signos, que ha formado a sus apóstoles, ahora los ha reunido en Galilea. Y en el momento de la ascensión, cuando Jesús parte al cielo, cuando Jesús sube al Padre, se escucha esta voz de aquellos hombres vestidos de blanco, como quien dice: ustedes no se pueden quedar ahí, extasiados, maravillados, despierten, como que es una sacudida, vayan, el Señor ya les ha recordado que ustedes deben ir a evangelizar, vayan por todo el mundo, así que anímense, reciban esa fuerza inspiradora de Dios y vayan, no se queden ahí parados, porque también nos puede pasar a nosotros que simplemente nos quedamos maravillados, sorprendidos, extasiados, pero impávidos, muy pasivos a veces en nuestra vida cristiana, contentos con lo que hacemos, con lo poco o mucho que hacemos. Voy a misa, me confieso de vez en cuando, comulgo, hago alguna obra de caridad y me contento con eso. Pero ¿no crees que puedes dar algo más? También el Señor nos está diciendo a nosotros: ¿qué hacen ahí parados? ¿Qué hacen ahí sentados? Sabemos que la misión en la iglesia no es para los desocupados, es para todos. Y por lo tanto tenemos que emprender ese camino de evangelización en nuestra vida diaria. Cuando Jesús sube al cielo, descubrimos allí un carácter litúrgico hermosísimo, porque mientras Jesús va subiendo al cielo, Jesús bendice a los discípulos. Esa bendición tiene un carácter sacerdotal hermosísimo. Jesús bendice a la comunidad, bendice a los discípulos mientras sube al cielo. Y luego desaparece, como cuando se vivía la experiencia del sumo sacerdote que entraba al santo de los santos y así desaparecía. No se le veía porque entraba a un lugar reservado solamente para él. Jesús desaparece, hay todo un carácter litúrgico. ¡Qué hermoso! Ese carácter litúrgico y también un carácter sacrificial. El que sube al cielo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ese ascenso, esa subida al cielo, también nos ayuda a entender que ahora Jesús sube para interceder por nosotros. Aquí podríamos comprender algo bien interesante, y es que Jesús ha subido, pero nos ha hecho una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y podríamos pensar, pero Jesús se ha ido. Eso significa que ha tomado distancia de la humanidad, que Jesús se ha alejado de nosotros, y por eso a veces ni lo sentimos, no escuchamos su palabra, no acatamos lo que Él dice, no hacemos su voluntad. Entendámoslo bien, no se ha distanciado de nosotros, sigue aquí con nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos.
Podríamos más bien decir que Jesús se ha ido, que nos ha precedido, ha subido al cielo, nos ha precedido, y que nosotros como discípulos misioneros vamos tras Él, siguiéndole a Él, vamos caminando hacia ese reino y entender que Cristo ha instaurado ese reino entre nosotros, que es un reino de amor, de santidad, de unidad, de justicia y de paz. Así que vamos también nosotros hacia la casa del Padre. Él ha venido, ha compartido nuestra condición humana menos el pecado, sin embargo se ha hecho pecado por nosotros y muriendo en la cruz ha vencido al pecado y a la muerte y regresa al Padre y ahora está sentado a la derecha del Padre. Ese misterio de la ascensión para nosotros es una anticipación de lo que viene luego, que es Pentecostés. Es un preludio de Pentecostés, porque Jesús envía a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación, pero en ese anuncio, en ese mandato misionero, después con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús fortalece la fe de los discípulos, los anima a vivir la misión y les da el Espíritu Santo como regalo, el Espíritu, el Paráclito, el Consolador, el que los va a llevar a la verdad plena. Así que entendamos entonces, a la vista de todos los discípulos fue elevado Jesús al cielo, a la vista de todos. A la vista nuestra podemos decir, hemos contemplado maravillas en nuestra vida, hemos contemplado tantas bendiciones que el Señor nos ha regalado, pero muchas veces hemos sido indiferentes. Hemos actuado con apatía. Tal vez necesitamos ser sacudidos y necesitamos una moción del Espíritu Santo para que, impulsados por esa misma gracia, por esa misma acción, podamos ser testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Y podamos convertirnos en discípulos misioneros, capaces también de salir a predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio, ¿por dónde? Por todos los rincones, en los distintos escenarios donde nos movamos. En el deporte, en la cultura, en el arte, en el colegio, en la universidad, en mi familia, en mi pequeña comunidad, en cualquier escenario, en la vida pública, en el encuentro con los pobres, con los enfermos, con los necesitados. Una segunda idea, queridos hermanos, es que la ascensión es un brillo de esperanza. Óiganlo muy bien, la ascensión es un brillo de esperanza. Cuando el Papa Francisco nos hablaba de la esperanza, decía que el apóstol San Pedro nos decía que la esperanza es una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Nos habla de la esperanza. Y nos dice el Papa, la esperanza no defrauda, es Cristo Jesús. La esperanza tiene un rostro, es el rostro de Cristo resucitado. Nos recuerda el Papa que todos necesitamos de la esperanza. La sociedad necesita de la esperanza, porque tenemos una tentación y es quedarnos viviendo en el presente y olvidarnos del futuro, de ese futuro que tenemos que construir con un presente vivido con ardor y compasión. Y dice también el Papa que la esperanza nos ayuda a comprender que estamos viviendo una nueva época. La necesita esta época nueva, la necesita. Porque muchas veces nos quedamos viviendo en medio del individualismo. La necesita esta nueva creación. Cuando hablamos de una nueva creación, porque Cristo ha instaurado esta nueva creación. Esta nueva creación necesita la esperanza para no quedarnos en el egoísmo. La esperanza la necesitan los pueblos y las naciones, porque de lo contrario nos vamos a quedar inmersos en guerras, en conflictos, en divisiones. La esperanza la necesitan nuestros jóvenes. Muchos de ellos están desorientados. La esperanza la necesitan los ancianos, porque con su sabiduría nos enseñan, pero la sociedad los va descartando. A veces esa sociedad del descarte elimina a los ancianos. La esperanza la necesitan los enfermos, porque hay corazones lesionados, hay corazones lastimados. La esperanza la necesita la iglesia, porque la iglesia tiene que ser madre y maestra, y como madre y maestra, volviendo a contemplar a Jesús muerto y resucitado, en ella renace siempre la esperanza. La esperanza se vuelve algo vivo, algo latente, algo patente, algo que no puede faltar.
Y la esperanza la necesitamos todos en nuestra vida. No podemos vivir sin esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la esperanza? El Papa Francisco decía hermosamente, la esperanza siembra en nosotros una posibilidad muy grande de contemplar el bien, aunque pareciera que en el mundo prevaleciera el mal. Y podríamos decirlo también en palabras muy sencillas, ante los acontecimientos que hemos vivido de muertes, de asesinatos, de accidentes fatales, que la esperanza siembra en nosotros la serenidad. En esos momentos en que hay aflicción, en esos momentos en que hay tristeza, en esos momentos en que a veces no comprendemos por qué suceden tantas cosas, o hasta nos rebelamos y preguntamos por qué le suceden tantas cosas malas a la gente buena. Ahí la esperanza siembra en nosotros la serenidad. Y la esperanza siembra en nosotros la confianza, porque aprendemos a confiar en el Señor. Aprendemos a identificar los males que aquejan a la sociedad y también los males que nos aquejan y nos agobian, pero no nos quedamos ahí, porque sabemos que nos tenemos que levantar para continuar construyendo una vida nueva. Y la esperanza siembra en nosotros un deseo de vivir un nuevo amanecer. ¿Y eso qué implica? Dejar de lado las tinieblas, abandonar la oscuridad del pecado para caminar por la senda de la luz y reconocer a Cristo como la luz que no tiene ocaso. Yo soy la luz, y nos invita a ser luz. Ustedes son luz del mundo y también ustedes son la sal de la tierra. ¿Entendemos eso? Cómo la ascensión es un brillo de esperanza. Jesús sube al cielo. Pero en esa ascensión al cielo, Jesús nos sigue acompañando. Como Él es la esperanza que no nos defrauda, nos sigue animando con la acción del Espíritu Santo. Les he regalado el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anima desde la esperanza y la confianza a abandonarnos en las manos de Dios para poder ser discípulos y misioneros. Y la tercera idea, estamos celebrando la jornada número 59, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y qué lindo poder comprender que esta jornada tiene un sentido muy especial: desarmar la comunicación. Esa es la tercera idea. Porque el Papa nos invita a vivir la mansedumbre y a compartir esa mansedumbre que hay en nuestros corazones a la luz del apóstol Pedro. Qué lindo poder entender este misterio de la ascensión. Es muy hermoso entenderlo. Pero desarmar la comunicación exige de nosotros purificar la agresividad y purificar el contenido de lo que decimos, el contenido de lo que pensamos, el contenido de lo que compartimos con los demás. Porque muchas veces, dice el Papa, desde la comunicación, en vez de sembrar ilusiones, sembramos temores y desilusiones. En vez de sembrar esperanza, sembramos desesperanza. Y decía el Papa Francisco, sueño con una comunicación que siembre ilusiones y que siembre esperanza, que nos ayude a entender lo que significa esperar. Sueño con una comunicación transparente, en donde no nos dejemos llevar por la saturación de la información y por la polarización, sino que purifiquemos la agresividad. ¿Y tú con qué comunicación sueñas? ¿De qué manera te comunicas con los demás? Volviendo al texto de la ascensión en el Evangelio de San Lucas que hemos proclamado, es muy hermoso entender cómo en ese carácter litúrgico del que hemos hablado, Jesús sube al cielo y cuál es la actitud de los discípulos. Se postran ante Él y luego vuelven a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Aquí sucede algo muy interesante. Pensemos en cómo desarmar la comunicación. Pienso en una expresión que utiliza el Papa Francisco al hablar de la ascensión. Dice que todos estamos llamados a ser cantores de la esperanza. Entonces, desarmar la comunicación, contemplar a Jesús subiendo al cielo, postrarnos delante de Él como los discípulos y convertirnos en cantores de la esperanza. ¿Y qué significa eso?
Pues descubrir un poco la belleza que hay en el mundo, descubrir la bondad que hay en el corazón de nuestros hermanos y trabajar con ellos y servir a los demás con alegría y entregar nuestra vida y hacer de nuestra vida una ofrenda. Pues eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, ser cantores de esperanza. Oímos decir, ser profetas de esperanza. A mí me gusta mucho esta expresión, ser cantores de esperanza, cantarle a la vida, aún en medio de las dificultades, disfrutar la vida, aún en medio de los problemas. Y ser cantores de esperanza es mirar al cielo, contemplar la belleza de la creación y darnos cuenta que no todo está perdido, que hay mucho por hacer y que no estamos solos, que el Señor, aunque se ha ido, ahora intercede por nosotros, sigue con nosotros, con la promesa que nos ha hecho, estar siempre a nuestro lado. ¿Lo sientes? ¿Disfruta de esa presencia del Señor en tu vida? Pues alimenta esa presencia del Señor con los sacramentos, con la Eucaristía, con la ayuda a los más pobres y a los más necesitados. Sé generoso. Disfruta la vida dando lo mejor de ti. Conserva en tu rostro la alegría. Trata de suavizar tu corazón, quitando del corazón el odio, el resentimiento, el rencor. Trata de quitar la envidia, los celos, la desconfianza y déjate llenar del amor de Dios que todo lo puede. Con esos sentimientos, queridos hermanos, digámosle al Señor que nos ayude a desarmar nuestro corazón, a desarmar la comunicación para vivir una vida transparente, a que nosotros como discípulos y misioneros podamos convertirnos en cantores de esperanza y que desde el corazón, llenando nuestro corazón con ese brillo de la esperanza que viene de Dios, podamos contemplar el amor de Dios y ser testigos de su amor para el mundo. Que la Santísima Virgen María, presente en el cenáculo, animando a los discípulos a la espera pentecostal de ese Espíritu Santo, nos anime también a nosotros para poder vivir el Evangelio, para encarnarlo en nuestra historia y para no tener miedo, para superar nuestros temores y ser de verdad profetas, cantores de esperanza. El Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.